Saludos, Romer Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia. Vamos a hablar ahora sobre anatomía cardiovascular, principalmente tan importante para nosotros en las áreas de urgencia. Vamos a hablar de este tipo de anatomía aplicado a la medicina de urgencia. Bien, bueno, el corazón es un órgano que se encarga del bombeo de la sangre. Es tan importante para que haga llegar a todo el organismo. De ahí depende la funcionabilidad de todos los órganos. Por eso cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca hay afectación neurológica, hay afectación renal. Cuando tenemos una arritmia cardíaca o un síndrome coronario hay afectación neurológica, hay afectación renal, hay afectación hepática. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en conocer las estructuras que se van a aplicar a la medicina de urgencia. ¿Bien? Cuando nosotros recibimos un trauma a nivel del tórax, tenemos que saber de que allí se encuentra la víscera cardíaca y que puede ser afectada, dada porque ocupa un espacio importante. Este espacio que está acá, bien, es el mediastino. Aquí tenemos grandes vasos. Fíjense que el corazón está a los lados, o sea, laterales. Tiene como frontera ambos campos pulmonares, ambos pulmones. Debajo tiene el diafragma también. También tiene detrás grandes vasos, arterias, ¿okay? Aorta torácica y vena cava, también vena cava inferior. Tenemos entonces también detrás la columna vertebral y por encima estos grandes vasos también. Por eso es importante cuando nosotros tenemos un trauma de tórax, ¿qué es lo que se afecta acá? Todos estos vasos. Por supuesto aquí está el diafragma, que es por debajo, quien lo separa de la cavidad abdominal de la torácica. Este es el mediastino, el espacio intratorácico tan importante y que se protege tanto. Fíjense que en el ámbito de la medicina táctica y de los combatientes se les protege esta zona porque es altamente vulnerable. Por eso les dije que este tipo de anatomía es aplicado a la medicina de urgencia y por eso nosotros debemos conocer su ubicación, los grandes vasos, bien, porque afecta. De hecho, también tengo por detrás el esófago. Tengo una patología esofágica que se me puede irradiar o confundir o dar una sintomatología muy similar a un síndrome coronario. Por eso, bueno, aquí lo tenemos también en otra imagen. Bien, tenemos las arterias coronarias, tenemos la aorta, el callado aórtico, bien, grandes vasos. A los lados tenemos campos pulmonares. La víscera cardíaca está compuesta por dos aurículas y dos ventrículos para formar las cavidades superiores de las cavidades inferiores. Pero también tengo el tabique vamos a verlo acá, el tabique interauricular. Creo que por acá podemos tener una mejor imagen. El tabique interauricular y el tabique interventricular. De eso se trata. Esa es la separación entre ambas aurículas y entre ambos ventrículos. Pero de forma horizontal tenemos acá que está el tabique interaurículo-ventricular. Así como también tenemos acá las cuerdas tendinosas, estas que vemos nosotros acá. Bien, acá también tenemos las cuerdas tendinosas, que son las que dan la base de sustentación a cada una de las válvulas que ya vamos a hablar. Esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Fíjense cómo acá tenemos la aurícula derecha, este es paso de la sangre, más relacionado a la circulación mayor y menor. Fíjense que la aurícula derecha, bueno, las aurículas en sí tienen las paredes más delgadas, ¿sí? Manejan menos cantidad de sangre, menos pues, volumen, ¿ok? Y de allí es donde nosotros tenemos que la onda P, en el caso de la actividad eléctrica auricular, es menor, porque son más delgadas las paredes. Bien, aquí tenemos la aurícula derecha, aquí está la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la función de las aurículas? O sea,
porque están allí, van a recibir la sangre del sistema circulatorio, en este caso pulmonar, y también de todo el sistema en general. En la aurícula también, tanto en este caso a nivel general, que regresa la aurícula derecha. Pero eso lo vamos a ver más adelante en circulación mayor y menor. La aurícula izquierda también tiene un poco más de grosor, recibe la sangre oxigenada que proviene de los pulmones, en ella desembocan las venas pulmonares. Aquí hay una diferencia entre arterias y venas. Bien. Esto es un fenómeno porque las arterias generalmente manejan sangre oxigenada, que vendría siendo sangre arterial, pero acá es al contrario, porque tenemos que las venas pulmonares son las que me traen la sangre oxigenada y llega entonces hasta la aurícula izquierda, que es esta que está acá. Siendo de esa forma, aquí tenemos otra imagen. Bien, ventrículo derecho recibe entonces la sangre pobre en oxígeno y de allí lo pasa a la circulación pulmonar para oxigenarla. El ventrículo izquierdo entonces recibe la sangre oxigenada desde la aurícula izquierda, así la bombea hacia toda la economía del sistema circulatorio. Por eso nosotros debemos estar bien orientados en todo esto. Acá tenemos lo más relevante acá, las cuerdas tendinosas, las válvulas. Bien, ya vamos a hablar con detalle de todo esto. Acá tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Fíjense que esta sangre azul que está acá es desoxigenada, es la que viene de todo el sistema venoso, pasa entonces a través de hacia el sistema pulmonar para oxigenarse y regresa entonces para la aurícula derecha y luego ventrículo izquierdo y de allí sale. Ya vamos a ver eso con más detalle. Aquí están los grandes vasos, como ustedes lo pueden observar. Bien. La comunicación que existe entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho recibe el nombre de una válvula que se llama tricúspide o tricuspidia, tiene 3 valvas, es la idea, ¿no? Tri es de 3. Entonces, desde entonces pasa la aurícula de la sangre desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho. Por eso es que debemos conocer que existe una válvula tricuspidia que permite el paso de la sangre y se cierra cuando se llena completamente el ventrículo. Mientras que la comunicación que existe entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo es la válvula mitral o bicúspide, porque tiene 2 válvulas, se denomina mitral porque es como la mitra del Papa. Esto es lo que debemos conocer. Aquí tenemos, fíjense, la válvula tricuspidia, que es la comunicación que hay entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Acá tenemos que es la válvula mitral también. La válvula mitral es la que permite el paso de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por eso tenemos entonces que conocer bien esas estructuras. Aquí está la válvula tricuspidia, aquí tenemos mitral. Bien, ahora vamos a analizar las válvulas semilunares también o sigmoideas, que son las válvulas que se encargan de controlar el paso. En el caso de la válvula pulmonar, la encargada entonces de permitir ese paso del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, y la válvula aórtica encargada de regular el paso desde la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aórtica. Vamos a verla. Entonces, acá está válvula aórtica, tiene 3 valvas, se cierra una estructura, y acá
como forma de semiluna, por eso se le denomina así. De acá lo más importante que tenemos que saber es que cuando son incompetentes hay un reflujo, ¿no? Eso lo vamos a analizar más adelante. Así como están, válvulas semilunares, aórtica y pulmonar también. Acá tenemos otra vista de las válvulas semilunares. Bien, ahora hablemos de las estructuras cardíacas. Está conformado la víscera cardíaca por tres capas principales. Esto aquí sí hay que prestarle atención. La capa externa se le denomina pericardio, de la de periferia, cardio, ¿ok? Pericardio, pero el pericardio se va a dividir en dos, que es el pericardio parietal, que está pegado a la pared del tórax, y el pericardio visceral. Allí también discurren unos vasos sanguíneos que lo envuelven y que es importante porque en el momento que se produce un trauma torácico se puede dar que se rompan esos vasos y allí en el pericardio, entre el pericardio parietal y el pericardio visceral hay un espacio, hay un líquido, ¿okay?, que es brillante, o sea que es ceroso y permite también que no exista la fricción, ese roce pericárdico que también es patológico, ¿no? Pero cuando tenemos un trauma de tórax es muy probable de que tengamos un derrame pericárdico por afectación de los vasos sanguíneos que allí también se encuentran, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros sepamos que por un trauma de tórax puede darse una pericarditis, un derrame pericárdico, y se produce una pericarditis constrictiva porque ambas capas del pericardio, ya lo vamos a ver más adelante, acá está, ¿bien? El pericardio, bien, esta es la cavidad pericárdica, este es el visceral, aquí tengo el miocardio y este es el endocardio, pero acá está este espacio. Aquí cuando se rompen los vasos, hay una lesión del pericardio, llega, entra sangre y se desplaza para acá y comprime las cavidades cardíacas ventriculares y no permite que se llenen, y si no se llenan no sale sangre. Entonces por eso es que se produce una pericarditis constrictiva o un derrame pericárdico por trauma, por ejemplo, y provoca, o sea, es causa de una parada cardíaca y es una emergencia real y absoluta que hay que atenderla inmediatamente. Entonces aquí tenemos el pericardio parietal y este es el pericardio visceral con su espacio pericárdico que no, o sea, no debe rozar porque también es patológico. Bien, ahora hablemos del miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco que se encarga de ejecutar las contracciones cardíacas para que pueda salir la sangre y pueda existir una presión arterial y pueda existir una frecuencia cardíaca, pueda existir una cantidad de sangre que salga del corazón, o sea, lo que se le denomina una fracción de eyección. Es el miocardio con su tejido especializado, con unas células especializadas, tanto de conducción como de contracción, que permiten entonces dar ese bombeo y sacar entonces así esa sangre de allí. Si yo tengo un deterioro de la fibra especializada miocárdica, tanto auricular como ventricular, el miocito, voy a tener una alteración del bombeo y eso no es bueno para el paciente, y por eso es que nosotros estudiamos tanto anatomía, fisiología, el impulso eléctrico, la electrocardiografía, por eso que lo estudiamos. Y aquí hay unas células especializadas de contracción que son las que me dan la contractilidad cardíaca. Bien, por eso yo debo estar bien pendiente de esto. Y luego vamos a ver ahora el endocardio. Estas son las cavidades internas, ¿no? Bien, vamos a ver el endocardio. El endocardio es quien recubre internamente a nivel cardíaco
tiene una superficie también cerosa, es elástico, es de aspecto brillante, y de allí entonces es que pasa la sangre y permite que discurra de forma adecuada.